en cómo manejar las finanzas. Está usted esta noche en Dios y tus finanzas, un programa donde vamos a aprender a manejar las finanzas a través de la palabra de Dios. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están escuchando en el sur de la Florida por la 91.9 FM y también a las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, Radio María Spanish en Facebook y Radio María Spanish en YouTube. También damos un gran saludo a todas las personas de Washington, también las personas de Houston y especialmente a las personas de Nueva York que nos siguen y nos sintonizan a través de las aplicaciones móviles, a través de Alexa y a través de los subcarriers y los radios que tenemos de Radio María. Gracias por estar pendientes siempre en este programa que sale todos los jueves de 8 a 9, 7 centro, pase lo que pase. Pero bueno, tenemos un tema súper interesante, creo que es el que hace que nuestra vida financiera se una muy perfectamente a nuestra espiritualidad, a nuestro espíritu. Pero podemos ponernos encomendados al Espíritu Santo y a Dios en esta noche para que todo salga como tú lo quieres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, esta noche derrámate a través de estos micrófonos, derrámate a través de las redes sociales y a través de estas ondas radiales. Gracias, Señor, por estar esta noche, Señor. Que tú nos enseñes a manejar las cosas financieras que tú nos has dado, a todos los bienes que tú nos has puesto a disposición, Señor. Que seamos buenos administradores de todas las cosas terrenales que nos has dado espirituales, Señor. Bendito sea, Señor, tu nombre, que seas tú y que nos utilices como instrumento a María Cristina y a mí, a Faiber Montiel, para que que sea tu palabra la que salga a través de nuestros labios. Que digamos la verdad siempre y que utilicemos el evangelio, el catecismo, para llevar este mensaje a todos estos oyentes y radioescuchas y también las personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar esta noche en esta sintonía. Si está usted esta noche, es para usted el mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Mari, ¿qué nos tienes? Sí, bueno, hoy comenzamos con un tema. Hemos estado hablando con los que nos han seguido durante todo este año, ¿verdad? Sí. Se han dado cuenta que nos hemos enfocado en los versículos de Proverbios. Hay, como ustedes saben, hay más de 2.500 versículos que hablan sobre sobre la finanza de acuerdo a la palabra de Dios, pero nos estamos enfocando más que todo en Proverbios. Hoy traemos un tema diferente porque vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la generosidad. Estuvimos hablando en las clases, en las sesiones pasadas acerca de la honestidad y el consejo, que está muy ligado, ¿verdad? Y hoy entramos a la generosidad como con una palabra que a veces se contradice, ¿verdad? Porque dice, de acuerdo a Proverbios 11, 24, 25, bueno, lo voy a leer completo. Tú lo tienes allí, Fiverr. Sí, ve leyéndolo Ok, mientras te lo voy a leer proyecto. completo. En una de las versiones que yo tengo dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare también él será saciado. Entonces pareciera a veces que es como una contradicción, ¿no? En el mundo, o sea, normal, la gente piensa que no puede ser generosa porque va a tener menos y es todo lo contrario. El que es generoso será prosperado. Entonces, como tú dices, es como parte de entender como decir, este misterio, ¿verdad? Que tiene las finanzas, donde desde la parte de Dios es súper importante empezar a practicar. Siempre nos pasa que cuando tenemos familias o en el grupo personas que tienen niños pequeños, siempre los invitamos a que comiencen con los muchachos pequeños para que ellos desde temprana edad vean que la generosidad tiene que ser parte normal del manejo de las finanzas, que con nosotros cuando aprendemos de grande nunca lo vemos, ¿no? Siempre es como que, bueno, ¿porque le tengo que dar? Entra la parte del juicio, pero si los muchachos de pequeños se dan cuenta de que la generosidad es parte normal del manejo de las finanzas, va a ser mucho mejor. Bueno, entonces, como hoy vamos a manejarlo de 3 puntos diferentes. En el primer espacio vamos a hablar un poquito de lo que es el contenido bíblico. En el segundo vamos a tratar de reflexionar lo que es la realidad de hoy. Y el tercero lo vamos a dedicar como a práctica, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos todo esto? Todo aplicamos toda esta situación, ¿no? Exacto. Bueno, también queremos invitar, como siempre, ¿verdad? Si ustedes nos están escuchando en este momento o cuando escuchen este programa, busquen en sus Biblias, ¿verdad? Cuál es busquen Proverbios 11, 24, 25 para ver cómo lo tienen escrito. A veces es mucho más fácil de entenderlo. En este que tengo yo aquí es un poquito más complicado, pero en nuestro libro, que lo tenemos aquí, tiene hay miles de versiones.
pero es un versículo que mucha gente cuando lo lee por primera vez no lo entiende, porque tú dices: "Bueno, ¿cómo que si yo doy y si no doy, entonces resulta que en vez de tener más tengo menos?". O sea, se contradice, ¿no? Sí. Pero es que así es, desde el punto de vista de Dios, no funciona como funciona aquí abajo en la tierra. Bueno, entonces, mientras encuentras el versículo Ujú, y analizando el programa, obviamente, como dije al principio, el dar es el hecho de generosidad está muy ligado con el ser humano, ¿no? Eh, yo preparando el programa y me puse a reflexionar mucho en lo que significa dar y cómo es el comienzo de toda la humanidad, ¿no? La humanidad obviamente comienza con pues Adán y Eva, ¿no? En el paraíso y por su pecado de la soberbia y pasa y es castigado por el pecado capital, en el cual obviamente es desterrado y el ser humano, el hombre, tiene que trabajar y ganarse con el sudor de su frente el pan que tiene, ¿no? Y sale a hacer comunidad afuera, ¿no? Entonces, normalmente cuando está solo, ¿no? El ser humano puede coger cualquier producto, cualquier del paraíso podía coger cualquier fruto y cualquier comida y era muy, muy fácil, pero cuando entras ya a trabajarlo con tu sudor de tu frente, empiezas a tener que generar comunidad y el hecho de generar comunidad es el hecho de que no puedes salir a cazar, por ejemplo, como en los antepasados, que tenían que ir a cazar, pues la carne se dañaba y se podría porque no había esos medios ujú. de guardar y sobreguardar esa comida, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer el ser humano era ir a cazar un gran animal grande, consumir lo que pudiera y guardarlo, pero no podía guardarlo por mucho tiempo. Entonces cuando la comida se dañaba, el ser humano vio la necesidad de compartirlo con alguien más y dárselo a alguien más porque podía alimentar toda una comunidad, ¿no? Si nos ponemos a pensar en ese aspecto, nos damos cuenta de que la generosidad viene muy arraigado del ser humano Ujú. como ser humano para compartir, ¿no, Mari? Claro, porque en ese momento la economía era completamente diferente. Ahorita estamos hablando de que, bueno, de dinero, ¿verdad? O de Ujú. tiempo, pero en ese momento era agrícola, ¿verdad? ¿Qué había en ese tiempo, no? O sea, bueno, Cazar yéndonos mucho y, más atrás, claro, yéndonos al principio, ¿verdad? cazar y cultivar algo. Ajá, y más que todo la agricultura. Entonces, en ese momento no era yo te doy $2 y tú me das 5, sino que era el compartir. Y yo creo que nosotros como latinos también como que nos quedó esa cultura de que nosotros no lo botamos, no es eso que comérselo, eso, sino hay que repartirlos, esas cosas de no malgastar. Y en el malgastar está o lo consumes completo o se reparte, pero esto no se puede dañar. Entonces, no sé si fue que nos quedó esa cultura de una mezcla de generosidad donde mira, no importa que no y nos pasa a veces aquí en este país donan cantidades inmensas que tú humanamente no puedes consumir y la gente reparte, Claro. reparte sin ningún problema. Claro, no es lo mismo repartir algo que no es tuyo que repartir algo que es tuyo, ¿no? Lo más importante, y ahí más adelante vamos a Ujú, discutir lo que más importante es repartir lo que es tuyo porque correcto. viene de tu corazón y eso. Te voy a contar una anécdota antes de que leas, es una Ujú, anécdota que es de mi abuelo. Mi abuelo vivía en una finca en un pueblito que se llamaba Pocará, ¿no? Y él iba pues a la finca y en esa finca, en el pueblo hay luz y hay nevera y hay todo, pero en las fincas no había llegado la luz. Entonces no había ni bombillo ni nada, pero aquí tenía lámparas entonces. tenían lámparas y no había fogones, o sea, tocaba con fogón de leña y no había nevera. Mm, ¿No? Para hacerle la explicación, no había una nevera para conservar los alimentos. ujú. Entonces mi abuelo tenía una vaca, tenía, bueno, varias vacas, tenía varias vacas y ordeñaba y tenía varias gallinas donde tenía huevos y sembraba, tenía un sembrío de maíz atrás y de frutas, algunas frutas como el plátano y naranjas y limones, ¿Ese era abuelo parte de mamá o parte de papá? parte de mi papá. Ajá. Entonces, estoy hablando de, no hace mucho, estoy hablando de casi, que digo yo, 20 años, que cuando yo era pequeño, cuando iba allá y veía esta Ujú, situación. Entonces mi abuelo repartía, él iba con el coso de la vaca, la leche de la vaca, y llevaba unas mazorcas y las llevaba a donde el vecino. Y cuando regresaba mi abuelo, llegaba con otros productos que era plátano, carne, ya carne y pescado. Entonces, el hecho del trueque ujú. es porque obviamente tú no querías que se dañaran esos alimentos y el hecho de generosidad, lo que dice el versículo, el hecho de repartir se te devuelve. Entonces, Ujú. nunca recuerdo
que mi abuelo hubiera sufrido de que tenía De hambre escasez, de escasez. siempre tuvo, Siempre con lo poco que siempre tuvo. había algo y el vecino ayudaba al otro vecino, el otro vecino ayudaba. Existía un sistema de trueque, Ujú. que ese sistema de trueque se ha perdido en el siglo XXI y en las grandes ciudades se perdió eso, ¿no? Claro, bueno, Entonces, sí, porque se ha eso. perdido. Y el Ujú. hecho de ser generoso con el vecino y ayudar a ser generoso al vecino, en el fondo, es amar al prójimo, Es correcto, ajá. Fíjate tú, realmente. Faber, en esta Biblia, que la versión es mucho más fácil, aquí está la Biblia de Jerusalén, y aquí dice, mira, hay derrochadores que se enriquecen y ahorradores tacaños que se empobrecen. El espíritu generoso prosperará. El que da de beber también será saciado. ¿Ok? Entonces, sí que esta es la tarea de bueno, ya no nos queda nada para Semana Santa, ¿verdad? Nos queda apenas esta semana que viene, la otra es la Semana Mayor, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a tratar de dedicar esta semana a examinarnos nosotros en el aspecto de la generosidad. Hay algunos que nos cuesta más, hay otras personas que les cuesta menos, ¿verdad? Pero de eso se trata, de poder entender todas las bendiciones que están aquí atrás, escondidas, ¿verdad? Y nosotros en el material siempre lo tenemos con ejemplo, ¿te acuerdas de la mano? Que el que cierra la mano está perfecto porque no recibe nada, pero no da nada, pero tampoco recibe. Así que si nosotros vemos, entendemos eso, nos damos cuenta que hasta que nos conviene dar, desde el punto de vista, bueno, punto de vista espiritual también, ¿no? Pero también porque sabemos que vamos a recibir, como todos hemos recibido, cuando hemos tenido una situación que llega de la nada, ¡pum!, nos lo soluciona y ese es el Señor que nos está mandando bendiciones. Pero este versículo Ujú. en sí nos está diciendo, el versículo en sí nos Ajá. está diciendo que el hecho de ser generoso nos va a llenar de bendiciones. Ujú. Es decir, la generosidad, Porque fíjate que dice, sí, los derrochadores, hay derrochadores que se enriquecen, que tú dices, pero eso no puede ser porque si derrocha que no le importa y lo hace sin parar, ¿verdad? Y hay ahorradores tacaños que se empobrecen. exactamente. Entonces, bueno, hay que sentarse y ver, bueno, ¿de qué lado estoy yo? Yo estoy de las que, de las que, ¿cómo se dirá esto? ¿Derrochan o soy de las ahorradoras? Sí, lo que pienso es que nosotros tenemos que estar en un punto medio y Ujú, obviamente el hecho de tomar un curso financiero te lleva mucho a pensar en el ahorrar, 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 pagar deudas, ahorrar, ahorrar. Y se nos ha olvidado que el ser generoso te ayuda en tres aspectos muy importantes. Te ayuda mentalmente, te ayuda espiritualmente ujú, y también te ayuda físicamente y correcto, materialmente. Esos tres aspectos son muy importantes. Tanto los aborda la iglesia los aborda en su complejidad, totalidad, totalidad total, ajá, donde realmente en la cuaresma todos hablamos de sacrificios, de no comer pescado y dejarnos de hacer cosas para un sacrificio para Dios. Pero también hay que recordar que Jesús nos manda y nos invita a que amemos al prójimo y que seamos misericordiosos con el otro y que seamos amorosos con el otro. Y le pregunto en estos momentos, ¿cómo usted puede ser amoroso con el otro? La única manera como usted puede ser amoroso con el otro, es decir, con un desconocido en su totalidad, es siendo generoso. La generosidad ayuda a una comunidad. Yo no entendía esta parte, ¿no? Porque el generoso lo que está ayudando a alguien y está ayudando a una comunidad. El ser generoso ayuda a tu comunidad y la comunidad te devuelve cosas. ujú, de una manera u otra, ¿Ok? sí. Es decir, si tú eres generoso con Radio María puede evangelizar a muchas partes y puede llegar ese mensaje a otras partes y ese mensaje puede llegar en bendiciones a Ujú, ti por otros medios en los cuales te puede ayudar, ¿no? Es decir, por ejemplo, o el que ayuda en la misa aquí, que nos colabora, que viene y canta, ujú, él va a recibir bendiciones de otra manera que les va a ujú, regresar porque está ayudando a una comunidad y la comunidad está ayudando a la persona individual. ujú. Fíjate, este versículo de la generosidad tiene miles de conexiones en la escritura. Por ejemplo, lo vemos en Lucas 6:38 que dice: "Da y se os dará". Pues esto es como que bien resumido. Y segunda de Corintios 9:6-7 dice: "El que siembra escasamente, también segará escasamente". O sea, el Señor nos los dice de muchas maneras sencillas, un poquito más complicadas, unas que son más, ¿sabes?, con más detalle, Ujú, pero lo que siempre nos está animando es a que no nos pase como a ver, ujú, tenemos ujú. problemas aquí, Vaya. que no nos pase como se me olvidó la palabra, em, ¿cómo es que se llama? El que estaba, armando un establo más grande, como el granjero. Extranjero. Exacto, porque no nos pasa con el granjero, para que entre nuestro
necesidad, también tomemos en cuenta la necesidad de los otros y seamos, ¿sabes? No pensemos tanto en nosotros, porque en realidad todo el mundo tiene necesidad. Y en el tercer espacio, no, bueno, en el segundo, yo les voy a contar una anécdota, ¿verdad? De una persona que le pasó algo súper, ¿sabes cómo es el Señor? Siempre uno piensa que no y él hace su magia, boom, y cuando la persona es generosa uno se queda que, wow, esto son cosas de Dios, porque si no, esto no sucede. Eso lo vamos a dejar para el segundo espacio. Y bueno, todos ustedes que nos están escuchando, nos encantaría saber, ¿verdad? ¿Cuál es qué piensan ustedes sobre esto? ¿Les cuesta o saben, por ejemplo, que mientras más generosos son, más bendiciones tendrán? El que sea más tacaño es todo lo contrario. Quisiéramos saber, ¿verdad? Si ya lo sabían, ¿verdad? Si lo practican, qué piensan de este tema, porque, claro, es fácil cuando la persona tiene medios, pero cuando las personas no están muy limitados, a lo mejor les cuesta más, ¿verdad? Poner en práctica este concepto. Así que quisiéramos saber. Yo veo algo que Ujú. sucede muy a menudo. El ser generoso no tiene que ver únicamente con lo financiero, sino Exacto, no solamente monedas, todo ¿verdad? monedas, sino también Ujú. puedes dar tu tiempo y tu talento, tiempo, talento y tesoro. En este aspecto, por ejemplo, en los medios de comunicación que somos nosotros, la forma como puede ser usted generoso es apoyando todo lo que está sucediendo a nivel de la iglesia, ¿no? Cualquier podcast que exista de la iglesia, cualquier youtuber cualquier youtuber o alguien que esté evolucionando en las redes sociales y que está afín a tus valores católicos, lo que tienes que hacer es apoyarlo y la manera como puedes apoyarlo es darle una manito arriba, un like o darle un comentario en la parte de abajo que ese evangelio va a llegar a otras personas. ¿Por qué sucede esto? Obviamente el logaritmo está diciendo este tema es importante y se lo muestra a otras personas que están afines a tu tema. Es una forma de generosidad cuando tú estás siendo interactivo con otra persona y que le estás apoyando el trabajo a otras personas que están dando su tiempo. También sucede en los ministerios, ¿no? Porque a veces tú tienes un talento, eres muy bueno, digo yo, eres muy bueno cocinando, ¿no? Eres muy bueno quizás en limpiando, eres muy bueno en esa área, eres muy organizado y puedes distribuir una cosa, eres muy bueno hablando, eres muy bueno cantando, eres muy bueno en ciertas áreas que tus talentos los escondes y no los das a la comunidad. Ese hecho de no ser generoso hace que no se te devuelvan bendiciones, porque en el momento en que tú tienes una relación, la generosidad está diseñada para las relaciones personales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con finanzas? A veces yo me preguntaba y pues me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con las finanzas? Las finanzas tienen que ver con relaciones interpersonales. Entre más conexiones tenga usted, mucho más beneficioso para su vida espiritual y financiera. Es decir, las personas que son altamente efectivas a nivel de manejo del dinero son personas que tienen un sistema de red de relaciones mucho más altas. Es lo que llaman en mercadeo o en ciertos libros, lo que se llama networking. Un networking es una cadena de personas que tienes. ¿Y cómo tú puedes hacer eso dentro de nuestra iglesia y nuestras creencias? Es ayudando a tu prójimo y a las personas que están a tu alrededor y ayudando a las instituciones, ministerios y comunidades que están sucediendo a tu alrededor. Eso te abre un abanico de posibilidades, oportunidades de trabajo, oportunidad de negocios, oportunidad de hacer el bien, oportunidad de ganarte una indulgencia, como digo yo. Un ejemplo es básico. Por ejemplo, está la Puerta Santa, ¿no? Todo el mundo habla de la Puerta Santa. Entonces, si usted es un líder y dice, yo quiero llevar a varias personas a una puerta santa, entonces usted está ganando varias indulgencias para otras personas, está poniendo su talento para poder Ujú. lograr un objetivo. Y eso también es importante dentro de la generosidad y ayuda mucho a nivel financiero, ¿no? Ujú. Fíjate que también ahorita ya antes de pasar al segundo aspecto que vamos a tocar hoy, que estamos hablando un poquito de los pasajes bíblicos, justamente cuando estábamos preparando el programa, siempre en nuestro estudio conocemos la historia de la viuda y el aceite, ¿verdad? Que siempre es en Ujú. Segunda de Reyes, pero aquí en Primera de Reyes. Y hoy vamos a hablar de otra parábola que Fabio, yo no la conocía. Tú te acordaste y dijiste cuál es, yo no Sí, la sabía. la de Reyes me gusta mucho porque es como si yo no tengo comida en mi casa y Ajá, llega alguien a pedirme comida. ¿Y exacto. cuántas Uy, veces, a cuántas veces ha pasado eso que tú estás en tu casa y llega una visita y tú no tienes absolutamente nada? Pero leamos la Mari, es ¿qué trata? larguita, ¿verdad? Yo apenas la voy a parafrasear, pero quiero Para que la aparecer. tengan ahí en la mano. O sea, es Primera de Reyes 17:8-16. Se llama, bueno, se refiere a la viuda, ¿dónde está? De Sarepta. Primera de Reyes 17:8-16.
es lo que tú dices, ¿verdad? Dice, Yahvé dirigió esta palabra a Elías: prepárate, ve a Serapta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te suministre alimento. Él se fue derecho para allá, ¿verdad? Y cuando llega, Elías la llama y le dice: tráeme, por favor, un poco de agua en el jarrón para beber. Cuando iba a traérsela, ella dice, no, y le dice, también tráeme un poquito de pan. Bueno, esto no lo dijo hace un poquito, tráeme un trozo de pan. Ella dice: por vía de Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego nos moriremos. O sea, no había nada. ¿Ok? Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz que él pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. O sea, primero yo. Te está diciendo: "Okey, ve, lo haces, pero primero me vas a dar a mí, ¿verdad? Para ti y tu hijo lo harás después, porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre las superficies de la tierra". ¿Qué pasó? Ella hizo lo que le dijo, Elías, ¿verdad? Entonces dice, ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no quedó vacía y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra de Yahvé habían pronunciado por boca de Elías. Mira qué cosa tan verde. De verdad que yo primera vez que la leo, no la había leído nunca. Entonces, bueno, quisiera de verdad que ustedes en su tiempo, ¿verdad? Cuando escuchen este programa, anoten esto y léanlo varias veces, porque el Señor nos habla de miles, allí en estos versículos que son varios, hay mucha enseñanza que seguramente cuando la hacemos con detenimiento nos vamos a identificar y vamos a ver si esto soy yo no lo hubiese hecho, o yo lo hubiese hecho y no me importa, a ver, ¿sabes? Como cuando hacemos la lección divina, cuando nos metemos en la escritura, ¿quién eres tú? Tú eres Elías, tú eres la viuda. ¿Cómo te sentirías tú? Tú eres el hijo que a lo mejor está viendo, oye, pero si no nos queda nada y viene y dice que le dé y mi mamá no tiene. ¿Qué personaje, verdad, se identifica contigo? Obviamente la viuda en esa época o sea, era una terrible situación porque quien trabajaba en ese momento eran los esposos, ¿no? El hombre era el que trabajaba y obviamente estaba en una decadencia en esos momentos. Y me gusta mucho que eh, sucede lo mismo, veo muchas relaciones con la viuda, ¿no? Normalmente cuando viene la moneda y entrega la moneda, una viuda, ¿no? Y entonces la da de su corazón. Igual esta persona está dando con fe de Ujú, que creo en la palabra de Elías, de que él es el profeta y que él es un mensajero de Dios, ¿no? Entonces, cuando creemos de esa manera y tenemos esa fe indescriptible y esa fe tan plena, confiamos con generosidad a dar lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Y eso es algo material, ¿no? Ahí lo pone como algo, como su comida, pero ¿cuántas veces nosotros nos ha pasado lo mismo que vienen personas pidiéndonos ayuda, un familiar, un amigo, un hermano, un ujú. ministerio, la iglesia, Radio María, un sacerdote, te está pidiendo una ayuda y una mano y tú te haces el que no. Sí. Oye, pero y Y a veces puede ser que no te lo estén pidiendo, pero tú sabes que eso está pasando. O sea, no te también están diciendo: "Mira, Feber", sino: "Mira, tú sabes que escuché", y uno no te lo están pidiendo y tú dices: "Bueno, ya yo sé que el Señor me está dejando saber, pues, que hay una necesidad". es exactamente, Ajá. y a veces nos hacemos los de la vista gorda, como dicen, o nos hacemos que no entendemos y no captamos, pero Dios ve lo que está en tu corazón y todo lo que Ujú, estás dando, quizás, como les dije, quizás no en lo poco que tenía ella, que era eso, tú también tienes cosas que puedes darle al que esté ujú, pidiendo ayuda, que es lo ujú, que nos manda en la cuaresma a trabajar mucho, porque privarnos de ciertas cosas es muy fácil, pero el dar de nuestras cosas a otras personas es más difícil. es más Si usted, complicado. póngalo en perspectiva, si lo está escuchando, piénselo bien, dar cosas a los demás es más difícil. Bueno, Claro. Bueno, Feber, justamente estamos en la mitad del programa. Cuéntanos qué tienes para hoy. hoy la noticia del Ajá. día, obviamente, sucedió ayer miércoles 2 de abril, hoy estamos ya 3 de abril, el presidente Donald Trump sale a decir a hablar sobre los aranceles que ya van a ser efectivos.
ya van a ser efectivas a partir del 2 de abril, ¿no? Eso lo hace a las 4 de la tarde. Las personas se preguntan, ¿por qué a las 4 de la tarde? Porque ahí se cierra la bolsa de valores y obviamente él tiene que hacer un anuncio después de las 4 de la tarde porque la bolsa ha sucedido lo que todo mundo temía que iba a suceder. El SP 500 y la bolsa del Nasdaq bajó casi 4.2%, es decir, en total bajó un 10% de todas las acciones y el valor de las acciones. Eso es mucho, pero mucho dinero a nivel de porcentaje. Entonces, el desplome de la caída de las bolsas es porque los accionistas sienten que los aranceles van a tener un impacto dentro de las finanzas de cada una de las empresas y hay un temor y por eso se desploman y caen. Obviamente nos levantamos con ese tipo de eventualidades. Por aquí lo tenía, normalmente las caídas fue del 7% en Apple, como a las 3 de la tarde que lo chequeé, y tenía también, por ejemplo, ya ahora tenemos a Apple bajó el 9.25%, Tesla bajó 5.4%, Google bajó 3.9%, Nvidia bajó 7.81%, Amazon bajó 8.98% y Microsoft, que es el de Microsoft, bajó 2.3 y Meta bajó 8.9. En porcentaje, es En el diez por porcentaje. ciento de una cartera gigantesca. Estamos hablando de casi $1 billón que se perdió en la bolsa por la situación de los aranceles. Lo bueno es que las negociaciones van a seguir. Lo explico nuevamente por si usted llega por primera vez a este programa, que son las aranceles, son impuestos que se le cobran los productos que entran a los Estados Unidos porque están importando. Es lo que está tratando de hacer la economía, es tratar de negociar otros aranceles que le cobran a Estados Unidos para llegar a una situación de equilibrio. Es decir, si tú me cobras tanto, yo te deberías cobrar esto. Acuérdese que Estados Unidos es un importador neto, si tú te das cuenta. Claro, ¿y cómo nos afecta esto a nosotros? Porque en realidad nosotros no tenemos ningún control sobre eso, ¿no? Pero sí tenemos control sobre nuestras finanzas, así que hoy más que nunca, ¿verdad? Es para que usted tome lápiz y papel, agarre su Sagrada Escritura, tome este curso, ¿verdad? Y para que vaya viendo cómo manejar estas finanzas. Bueno, de por sí es completamente diferente cuando la hacemos desde la perspectiva de Dios, pero en una situación financiera como estamos, mucho más, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar. O sea, es una incertidumbre y la gente a veces dice que no, que el país va a caer en quiebra, no sé qué, pero no importa. Acuérdense que todo esto lo tiene, el control lo tiene Dios. Sí, No nos no, preocupemos, o sea, preocupémonos por lo que podamos hacer, no, o sea, no nos preocupemos, ocupémonos, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna relación, nosotros no podemos hacer nada con todas esas decisiones que están tomando a nivel nacional, pero sí tenemos el poder de controlar nuestras finanzas, así que en oración, ¿verdad? Que el Señor nos guíe siempre a través del sentimiento de la oración, que es súper importante, y pongamos en práctica todo esto, incluso este, que es el tema más complicado, ¿no? Porque si no tengo, ¿cómo que voy a ser generoso? O sea, eso no me diga porque no tengo. Precisamente comencemos con esto, ¿verdad? Para que vean cómo poco a poco el Señor o la Virgen en su manto nos arropa y nosotros vamos a ir caminando toda esta situación, pase lo que pase, y vamos a ser victoriosos también. tú lo has dicho de Ujú, verdad, y es lo aprendí también lo que acabas de decir en la ujú. pandemia, que es decir, que tú te puedes preocupar por tu situación personal y prepararte, y pues los casos que sucedan nacionalmente, pues no te van a afectar. Sí, no nos podemos, nos Pero puede bueno, afectar menos. había que entenderlo y a saber qué está sucediendo en Exacto. el mundo de las finanzas, porque nuestro trabajo es informarle a usted qué está sucediendo con las finanzas y pues qué lindo este programa que pues, nos ha gustado mucho, que es financiero y la mezcla con Dios. Entonces, teníamos que decirlo porque es una noticia pública y ya lo pueden seguir en la Sí, BBC, pueden seguirlo en yo creo que esto Yahoo, pique y se Bloomberg, extiende. Sí, esto exactamente, ahora. en muchos lados. Ajá, ok. Entonces, en este segundo espacio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la aplicación de todo este concepto de la generosidad en nuestra vida. Y nos conseguimos, ¿verdad?, que en la antigüedad la generosidad era considerada como un principio, como tú decías, como un principio de sobrevivencia en la comunidad. O sea, era como que un trueque, pero resulta que ahora es diferente, porque ahora a nosotros nos encanta comprar cosas que no necesitábamos, ¿verdad? Nos encanta acumular. O sea, el sistema ha sido completamente diferente a la antigüedad. Entonces, como que cuesta mucho más, desprenderse, ¿verdad? Desprenderse de las cosas. Entonces, claro, es algo que preocupa. Hay muchas personas que no se pueden desprender. Yo conozco casos de personas que los muchachos tienen
no sé, 24 años, 23 años, en su casa todavía tienen el coche, el corral, todo lo que el niño tenía. Que Imagínate. tú dices: "Pero Dios mío", o sea, 23 años, y la gente todavía lo tiene porque es que este fue el primer coche, o sea, que tú dices: "Pero yo no entiendo". O sea, no ¿Te crea guardas el vestido de tu no de no, novia, no, María? no, yo no lo tengo. Pero que te digo que sí, o sea, es algo que nosotros a lo mejor lo vemos muy fácil, pero hay personas que no, que le cuesta mucho. Entonces, bueno, también nos encantaría saber, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Si conocen a alguien, ¿cómo se identifican? Yo no digo que yo no guarde cosas, porque yo también tengo cosas desde hace mucho Dime, tiempo. dime, ¿qué Yo guardas? tengo, por Lo ejemplo, más Valeria antiguo. tiene 27 años, mi hija tiene 27 años y yo tengo cuando estaban chiquitos, no sé, seguro, Sí, seguro sí, que Daniel lo debe tener, sí. tenía un par de cubiertos, que cuando nosotros salíamos, ese era sus cubiertos. Es de Hello Kitty y yo todavía lo tengo. O sea, Ajá. claro, el Hello Kitty casi que ni se le ve. Pero fíjate, o sea, hay cositas que tú sí guardas, pero, o sea, bueno, sí me desprendo de las cosas, pero hay cositas que de verdad que nos cuesta. Pero bueno, estamos hablando de la acumulación, ¿verdad? De esa acumulación que más bien nos aleja más, ¿verdad? De todo esto y del poder de comprar con solamente un clic, que compras, 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 pero nunca dices, o sea, a veces compras, compras, compras y gastas y gastas y gastas, pero cuando te dicen: "Oye, alguien necesita $10", no, yo no tengo. Dice: "Bueno, pero si te lo compras en Amazon, o sea, ¿por qué no lo tienes, verdad?". Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Si usted conoce y tiene a alguien pequeño en su casa, que comience a trabajar este concepto de con los niños, porque su vida va a ser completamente diferente. Gane, sea, o sea, cuando estén grandes y estén trabajando, gane un poco o gane mucho, van a poder compartir con los demás, no les va a doler. Yo creo que el que acumula, Oliver, tú tienes una tremenda tarea, tú tienes 3. sí, Exacto. sí, sí, pero Ajá. hemos tratado de, bueno, yo tengo, y como diría, un padre muy ahorrativo y tengo una madre muy derrochadora. Es que el Señor siempre hace esas cosas así. Yo creo que por eso mi padre y mi madre se unieron, porque mi mamá es muy derrochadora y mi papá era muy, Muy muy ahorrador. agarrador y muy agarrado. Ajá. O sea, para que soltara era muy difícil, ¿no? Entonces, yo veo reflejado en mi mamá, Eso se repite. veo en mi mamá este versículo, aunque mi mamá, pues, Pero tú me has no. contado que ella no se queda con nada. Exactamente. Entonces, lo que quiero Ajá. ver aquí en esta parte práctica es que íbamos, una anécdota muy, muy, muy curiosa. Íbamos en un bus al principio cuando llegamos a este país. Es muy raro que montemos en bus, pero bueno, estábamos recién llegados y pues no teníamos vehículos. Íbamos en el bus y después nos subimos en el tren, ¿no? En el tren de Miami. Íbamos montados allí y recuerdo que mi mamá iba hablando, ¿no? Al frente, estaba muy lleno, era pico, y iba adelante hablando con alguien y yo venía ahí mirando por la ventana y cuando yo veo a mi mamá que se va quitando, se va quitando la blusa que tiene puesta y entonces yo Pero, ¿y veo, ¿será, entonces? será que la están atracando o no sé, le están, pero ¿por qué se está quitando la blusa? No sé qué. Y entonces ella tenía otra blusa más por debajo que le Okey. permitía tener, y entonces que no era una blusa buena, y la que tenía era muy buena, era muy bonita, se la había acabado de comprar y era una blusa muy, muy, muy llamativa, muy bonita, Ujú. y la veo allá mirando en la silla y ella se va quitando la blusa, y entonces después ya cuando ya puedo hablar con ella, le digo: mamá, pero me le fui a donde mi mamá y le dije: mamá, ¿Qué ¿qué pasa? pasó? Entonces, no, que la señora le gustó mucho la blusa, entonces, y pues la voy a regalar, entonces, y le regaló la blusa. Entonces, el hecho de que las personas sean generosas, Ajá. me doy cuenta de que acumulan menos. También, exacto. Es relativamente proporcional. Sí, Entre menos tú acumulas, eres mucho más generoso. Porque el desprendimiento de las cosas materiales ya no le ves el valor tan sentimental, porque nosotros a las cosas materiales le damos un valor sentimental, pero cuando eres más despegado de las cosas materiales, eres mucho más fácil que seas más generoso y soltar las cosas. Es decir, tienes un vaso que te gusta mucho y llega alguien, te lo pide, tú le dices: te lo regalo, es correcto. pero es difícil, ¿no? Ujú. Llega alguien y tú tienes tus audífonos, te crees que te vi tus audífonos. Yo Ajá. digo: Mari, no tengo audífonos, ¿tú me los regalas? Tú le Vamos dices: a me, ver. me, me costaron, ¿no? Ok, O son los únicos que tengo, porque o tú me son, dices que tengo varios, tú dices: "Ah, no importa porque yo tengo otro", pero tú dices: son "Bueno, pero los lo único que únicos, tengo". pero a Elías le llegó a ella y tenía solo un Sí. pan. Y es con el hijo, o sea, que menos todavía, porque si tuviera solamente para tus 3 hijos, yo creo que
sea, son ustedes nada más, no come el otro, es verdad. Es verdad, o sea, Es si yo tengo verdad. O Mari, sea, eso sí es la generosidad de esa es la verdad. idea, le digo, Mari, mira, Ajá. esos audífonos que tienes ahí, pues Yo te digo, si yo te los doy, tú me das $500 y yo te los doy. exactamente. Es decir, lo que queremos decir es que la generosidad llena tu espíritu y puede liberarte de esa carga emocional de las cosas materiales y empiezas a viajar a otro nivel que es lo Ujú. espiritual, ¿no? Que es Claro, lo que como dice, estabas hablando, Faber, acuérdense que no es solamente la parte financiera, o sea, monetaria, ¿verdad? Tiempo, talento y tesoro. Pasa mucho, ¿verdad? Que a veces, bueno, uno viene cansado, pero poder pasar y compartir con un familiar o con una persona que tenga una necesidad, escuchar. Es increíble cómo a veces nos cuesta escuchar a una persona que esté pasando por un momento difícil porque estamos acostumbrados a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Pero a veces hay que aprender a escuchar y simplemente, ¿sabes? Estar allí. Y eso es tremenda manera también de practicar la generosidad, mientras que poco a poco se nos va, como decir, soltando el bolsillo. bueno, los beneficios tangibles, ¿qué beneficios tangibles tenemos? A ver, mira, antes El de entrar a impacto eso, emocional, ¿no? sí, pero tú sabes que me estaba contando una muchacha que ella Ujú. consiguió, ella tenía un pariente que tenía que hacerse algo, era un tratamiento, pero el tratamiento venía como en tres partes. La persona había podido hacer la primera, tenía que pagar en tres partes, ¿no? Entonces la primera parte la había hecho, pero la segunda, si no hacía la segunda, se podía quedar mucho tiempo allí, porque así la persona no pagaba, no, ese tratamiento se quedaba allí. Entonces ella decía, wow, pero es que imagínate, yo casi no tengo, no sé qué, pero ella tuvo que tuvo que haber hecho, o sea, ella tuvo que, ay Dios mío, ella se vio obligada a hacer un gasto grande, tenía una parte que tenía ahorrada y algo pasó, tuvo que darlo. Entonces dice, yo creo que a mí me quedó como un saldito, que era más o menos lo que la persona necesitaba. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Yo se lo voy a dar. Entonces la llamó y le dijo, mira, toma la segunda parte, para que vayas adelantando el proceso. Pero resulta que esa persona, entonces la persona, de verdad, ¿cómo te lo pago? No, no me lo pagues. Ahorra como si me lo fueras a pagar y aprovecha y pagas la tercera. O sea, no me lo vayas a dar, quédate, pero lo que quiero es que tú adelantes tu proceso. Entonces, bueno, no le ella ni vio lo que quedaba en la cuenta, pero dijo: "Yo creo que más o menos alcanzo, y si no me alcanza, es muy poquito o sea, la diferencia". Entonces, ella se arriesgó. Bueno, se arriesgó, no, lo hizo así. Entonces, resulta que, bueno, la persona perfecto, la que da el dinero, ¿verdad? Después se mete en la cuenta para verificar cuánto tenía, y daba justo más o menos lo que tenía, lo que ella había ofrecido. Pero resulta que ella también había empezado a ahorrar para las Navidades del año, ella comenzó en enero. Y entonces tenía una parte para Navidad y otra parte para regalos de cumpleaños. Entonces dijo, bueno, déjame revisar lo que tengo aquí. Y cuando sacó las 2 montos, era justo, pero justo la cantidad que le había dado a la persona. O sea, ni más ni menos. Y se quedó y que, o sea, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que, así como que tú me dices, necesito, no sé, 450. Y ella sacó todas las cuentas, tenían en un sobre una cosa y un sobre la otra. Cuando sumó, 450. Entonces yo decía: "Guau, es increíble cómo el Señor", claro, estuvo en esa paradoja de que, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Será que le doy? No, pero me va a quedar sin nada. Pero es que, oye, ella lo necesita porque tiene que seguir. Pero es que imagínate, pero es que yo lo que tenía, pero ya yo lo di porque lo tuve que gastar, entonces me queda como un poquito, entonces voy a quedar, y agarré y dije: "Bueno, yo me lanzo". Y entonces yo decía: "Guau, qué rápido el Señor te responde", porque cuando ella vio lo que quedaba en el banco, sí le daba, o sea, justico, pero le daba. Pero yo vi como que fuera ese recompensa de que de paso ya lo tenías ahorrado. O sea, ni siquiera estás contando con la plata que tienes en el banco, ya lo tenías en efectivo porque tú estabas ahorrando desde principios de año. Y yo decía: "Guau, de verdad que el Señor se pasa", porque él hace esos detalles, o sea, como numéricos que tú te das cuenta que es él que te está diciendo, porque es el monto exacto, no es que: "Ay, qué suerte tuviste", ni es que a veces lo hacen, ¿no? Que de repente te llega una bendición inmensa después, pero fue todo como tan o sea, el pensar que sí, que no, que no, que sí, que sí, después entonces reviso y después de paso, mira, si tienes la plata y de paso, ¡pum!, también lo tienes aquí. ¿Sabes? Que es Increíble. como que anímate, o sea, Si usted tiene testimonios ahí, escríbanos en la parte de sí, abajo. cuéntenos a ver qué Sí, que tal. nosotros lo leemos y otras personas lo pueden leer aquí en la parte de abajo en Ujú. en los comentarios, que nos encantaría leerlos. En cualquier momento lo podemos leer y cualquier pregunta, duda que puedan hacerlo, puedan escribirnos a través de Radio María Spanish. Puede ir a YouTube, ver este programa en diferido en Radio María Spanish en YouTube o en Facebook y nos lo puede ver allí y nos pueden comentar. Ujú. Mari. Justamente lo que tú me estabas preguntando, lo que es los beneficios tangibles o intangibles. Bueno, por supuesto que esa persona estaba feliz, feliz porque vivió como el Impacto Señor le emocional. habló, claro, el Señor le habló inmediatamente, pero también la otra persona estaba súper feliz porque ella pudo adelantar su proceso, entonces ya lo que le falta es un solo pago y ya termina, y, o sea, es algo más o menos importante y es de salud, de paso, no es que mire, me voy a comprar unos zapatos y lo estoy pagando en tres partes, no es así. Entonces yo decía, wow, es increíble cómo el Señor ahora los dos, o sea, que
que vale la pena, si no lo han hecho, tómenlo como un riesgo, ¿verdad? Para empezar a probar. Pues tómalo como un riesgo de felicidad. Es Yo correcto, creo que como siempre decimos, como un paso de fe. un paso de fe y de Ujú, felicidad, un porque salto de fe. obviamente te va a dar espiritualmente, te va a dar un impacto financiero. Y financieramente, los estudios demuestran también que personas generosas suelen experimentar estabilidades Ujú, económicas. económica. Y un ejemplo facilísimo, el término que se usa en todos los términos de mercadeo y de finanzas se llama filantrópico o un filántropo. Un Ujú. filántropo es aquel que da donaciones de generosas a instituciones, personas, individuos generosamente. Uno de los más reconocidos, increíblemente, que lo veía en todos los ejemplos a nivel de las finanzas y de libros y de podcasts y de todo lo que habla, es el de Bill Gates y Melinda Gates, que tienen la organización y fundación para ayudar en la pobreza, en la salud del mundo. Ayudan a niños para el VIH y otras situaciones como tales. Hay una organización católica que se llama Caritas, que es una Caritas, organización muy ujú. grande que ayuda a la gente pobre en devastación después de este terremoto que hay en Japón y rogamos por todos esos individuos, esas personas que han muerto allí, han fallecido. Pero también se involucra Warren Buffett y uno que no queremos mucho, que es Soros, que va un poquito contra eso, que ayuda a las partes políticas. Entonces, existen muchas personas con muchos millones que hacen filantropía, que es ayudar y dar a las personas que más lo necesitan. Y la pregunta del millón es, ¿por qué motivo dan a esas personas? Porque encuentran beneficios emocionales, espirituales y también económicos, ya que estamos en curso de finanzas. Ujú. Tenemos también los ejemplos actuales de la generosidad y vas a Sí, hablar algo sí, ya nos queda poquito y no quiero que se vaya que ese. dejemos de pasar esta invitación, ¿verdad? Que tenemos para la peregrinación a Francia, España y Portugal. Son 13 días, desde octubre 5 a octubre 17, ¿verdad? Aquí, pues, vamos a aprovechar aquí para que se vea. A ver, de repente lo puedes poner un día en la Sí, pantalla, ¿verdad? Son solamente $4.800 por persona y es saliendo, es Estados Unidos, sí, ah, de pero Miami, saliendo de los 3 lugares sí, puede salir de cualquiera de los tres y se lugares. consiguen allá. Se encuentran ahí y salen de ahí. O sea, puede salir de Miami, de Nueva York y de Washington. Desde Washington. Y es para el viaje va a ser con el director espiritual, el reverendo Octavio Gómez, ¿verdad? Exactamente. Fabio nos me cuenta, ¿verdad? Que ya hay muchas personas anotadas. Sí, bueno, en este no, pero en el pasado fue lleno total. Ujú. No, estoy segura que, porque esto es octubre, ¿cuál es la fecha tope? Porque Eh, me imagino que hay que, tiene que estar por lo menos un mes antes o por lo menos ya y pagar la cuota inicial para que entren allí. Pero para mayor información puede llamar al teléfono 1-888-301-5798. Va a ser para el 5 de octubre al 17 de el octubre. 5, 17, 13 días. Van a ir a España, Francia y Portugal. 13 días con el reverendo Octavio Gómez, que es Está todo incluido, el Fiverr. director espiritual. Sí, Los regalos de nosotros, todo está ahí está metido. incluido. Recuerde que los tips nunca están incluidos. Los tips que los guías tienen allá, Ujú. jamás, nunca los incluyen dentro de eso. Bueno, vamos a la parte práctica. Sí, ya no ¿Cómo nos ser queda generosos? poquito. Bueno, antes de irnos para Caben la práctica, ideas. ¿verdad? Sí, acuérdense de que quiero que nos comenten cómo ustedes manejan la generosidad. Ah, sí. Entonces aquí, por ejemplo, uno de las claves que colocamos, ¿verdad? Era que nos pasa mucho, ¿verdad? Nosotros siempre decimos: "No, es que no tenemos plata. No, pero es que no tenemos", ¿verdad? Uno automáticamente, pero entonces vamos a tratar de cambiar esa mentalidad a una mentalidad de abundancia, ¿verdad? No es que, porque a veces dicen eso, ¿no? Que la palabra tiene poder, lo dice. Entonces, claro, no es que, o sea, siendo coherentes, pero no digamos todo el tiempo: "No tengo plata, no, no puedo, no, no puedo, no, no puedo, no, no puedo, no, no, no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo talento". Algo tenemos que tener. Así que, así como cuando nosotros tenemos uno de los temas, ¿verdad? Que es la corresponsabilidad. ¿Te acuerdas que uno de los ejercicios prácticos era empezar a identificar que todo lo que tenemos no es nuestro y era a través de los pronombres, de los pronombres, ¿verdad? No es mi casa, mi carro, sino la casa de Dios, el carro de Dios. Vamos cambiando los pronombres a terceras personas. Igualito es esta práctica que les recomendamos. Vamos a empezar a tener esa mente esa mentalidad de prosperidad en vez de escasez, de abundancia. Yo como lo Ujú, logré, Mari, ujú. lo logré de la siguiente manera. Ahí en un capítulo que nos dio Andrés, decía que en el presupuesto yo lo puse de primeras, ¿no? Ajá, esa es la segunda. Sí, esa es la segunda. Tú tienes que ponerlo de primeras. Es decir,
A ti te entran $3,000 o $2,000, lo que tú ganes, $1,000, lo que sea tu Ujú, moneda, la que estés. ujú, Tú coges y dices, vamos a hacerlo con $1,000, ¿no? Que es más fácil. Entonces tú dices, vamos a separar $100 para Dios, $100 para generosidad y $100 para ti. Entonces, $300 ya está diseñado para el dar, ¿no? Cuando ya tienes eso, tú tienes que saber vivir y aprender a vivir con $700. Si tú dentro de tu presupuesto lo sacas de primeras, va a ser mucho más fácil ujú, tenerlo, porque muchos de nosotros lo que hacemos es esperar al final para ver cuánto tenemos. Y cuando hacemos ese sistema que cuánto tengo hoy para dar, nunca se va a dar. Tal vez si entra el dinero y lo apartas inmediatamente, ya sabes que tienes. Estoy dando un ejemplo hipotético que usted ganara $1,000, entonces separa 100 para Dios primero, para dar y para usted. Cuando usted hace esa gestión, puede usted tener una libertad financiera muy clara y ahí van a venir las bendiciones. Entonces ya tú sabes que tienes $100 para darle a esa persona que necesita, a ese individuo, a ser generoso, ayudar a esa institución, a esa comunidad, porque si tú ayudas a una comunidad, va a mejorar todo tu entorno. ujú. Es como que fuéramos, es como si hiciéramos un plan de donación intencional, ¿verdad? Claro. Intencional, o sea, así como sabemos que hay que pagar la luz y el agua y el teléfono, Ujú. hay una Yo porción creo que que va es para darle prioridad. darle la prioridad. Darle la vuelta, porque a veces nosotros no le damos la vuelta. Nosotros decimos, ay, tengo que pagar la luz, ay, que pago la No, renta. por eso es intencional, le viene siendo igual. Sí, Eso es como exactamente. si fuera, ahí tenemos un comentario, vamos Sí, a ver sí. qué nos dicen allí. Entonces, es hacer ese plan de donación que nosotros justamente en nuestro estudio, justamente en el capítulo de generosidad, tenemos un cuadro de la generosidad, donde ahí nosotros tenemos la división entre si damos a la parroquia, si damos a la diócesis, a misiones o ministerios, al necesitado, a la familia, y entonces lo vamos viendo desde lo pequeñito que es lo local hasta lo global, pero sin irnos mucho allí, ¿verdad? Comencemos con ese plan, ¿verdad? Como tú dices, cuando hacemos el presupuesto, bueno, esta cantidad va para la iglesia Claro. o al necesitado. Bueno, Seguramente que sí lo nos vamos a habla lograr. Verónica. Aquí dice Vero. Verónica nos dice, buenas noches, a mí me pasó, yo prometí en una maratón una cantidad y no tenía trabajo. Mira, Y la siguiente semana me llamaron de un trabajo. Cumplí, gracias a mira qué Dios. Ok, para belleza, las personas mira que no qué saben qué es belleza. una maratón Ajá, es una colecta que nosotros hacemos para que Radio María pueda sustentarse. Entonces mira tan nosotros linda. una semana la dedicamos a hacer la maratón y por supuesto ya va a venir en mayo una maratón para recolectar fondos para que la radio se sostenga. Verónica, bendiciones, gracias por darnos ese Qué bello. testimonio y darnos cuenta de que las bendiciones, como dice este proverbio, sí se cumplen, es decir, que se van a cumplir todo lo que tú estás diciendo. Te la vamos a leer porque de verdad tú estás haciendo en estos momentos el cumplimiento de la palabra que ha dicho el Dios en estos momentos. Dice así, Mario, ¿alcanza a leer? Claro, porque tengo los lentes de contacto. Hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciaré también, él será saciado. Ujú, Proverbios 11, 24, 25. ujú. Verónica, tú has hecho en estos momentos lo que ha dicho el Señor. Es decir, que Exacto, ella sació la necesidad de Radio María y el Señor la sació a ella. la sació a ella Qué y le prosperó. tan bello. Una Sí, el situación. Señor de verdad que es lo Y máximo. gracias por comentar, porque estos testimonios pueden llegar a otras Oye, y personas. eso es muy importante porque nosotros vemos esto y nosotros siempre hablamos de la Sagrada Escritura, entonces uno piensa que no, que eso era antes, no, eso pasó antes, eso ya, pero no, esos misterios, esos milagros que tenemos en la Sagrada Escritura están sucediendo cada día en nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros, no, esto es suerte, no, porque es que yo estudié, no, porque yo tengo un cargo, no, porque yo tengo un trabajo, y resulta que detrás de todo eso está el Señor. Y, Entonces, coméntenos, ¿verdad? Compartan esos testimonios que es lo que hace que otras personas se den cuenta, wow, ¿verdad? Que a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? y no importa la ciudad, ni el país, ni Exacto. el estatus social, ni la situación financiera en la que usted esté, siempre Dios se va a aprovechar de esas situaciones para darnos milagros y darnos a entender de que Él existe gracias a generosidad, porque somos generosos porque amamos a Ujú, nuestro prójimo. claro. Bueno, gracias esta noche Nos por falta estar uno solo, con nosotros. uno Bueno, Mari, solo, dale, uno tírate. solo, uno solo, uno solo, uno solo. Okey, vamos a tratar también de practicar la generosidad sin esperar nada a cambio.
pues, porque tampoco la cosa no es una fórmula, ¿ok? Exactamente. Sin esperar nada a cambio. Así que yo creo que ojalá, ¿verdad? Esta palabra, cuando ustedes la escuchen, este programa está hecho especialmente para ti, no importa que lo estés escuchando ahorita, pues lo escuches dentro de 5 años. Es el Señor que te está trayendo este mensaje, ¿verdad? De generosidad para que seas más, como Él te saciará no, tú saciarás para que Él Eso sí, sí. se O sea, llene de bendiciones. el que da, prospera, en otras palabras. Sí, Nos vemos entonces la semana que viene, porque aquí me van a cortar la luz, me van a apagar el programa. Dios los bendiga y recuerden que la paz Sí, financiera solo se encuentra con nos Jesucristo. vemos la semana que viene. Dios y tus finanzas, la dirección para ahorrar, dar, a gastar y vivir, y salir de las deudas. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Radio María